Cuando entré al portal y vi la maleta junto al ascensor, supe que lo sabía. No hizo falta abrir la puerta para confirmarlo, porque él no viajaba, no se iba de casa jamás sin avisar, y esa Samsonite negra era la mía. Estaba puesta ahí como una amenaza muda, como una bomba sin cables ni temporizador, pero lista para estallar. Subí con las llaves temblándome en la mano, y mientras el ascensor se detenía en el tercero, repasé en mi cabeza todas las variables posibles. Que tal vez era una coincidencia. Que tal vez alguien había traído una maleta por error. Que tal vez aún no lo sabía. Pero en cuanto abrí la puerta y vi su chaqueta de cuero sobre el sofá, esa que solo se pone cuando va furioso o cuando va a la calle a patear su rabia, entendí que se había terminado el margen. Lo sabía. No sé cómo, pero lo sabía. Ni siquiera me gritó. No empezó con insultos, no me lanzó nada a la cara, no me preguntó por qué. José Luis es más sutil, más peligroso en su silencio. Me miró como si llevara días ensayando esa mirada frente al espejo, y lo único que dijo fue: «Has tardado». Y claro que había tardado. Me quedé una hora más en la oficina aunque ya no tenía nada que hacer, solo para no venir. Me fui a tomar un café al bar de la esquina sabiendo que ya no tenía escapatoria. Incluso me quedé 10 minutos de pie frente al portal, haciendo como que revisaba el correo, como si pudiera retrasar el impacto. Pero igual subí. Porque sabía que no podía evitarlo más. ¿Vas a hablar o vas a seguir haciendo tiempo?, preguntó él, sin moverse del sofá, con las piernas abiertas y las manos entrelazadas, como si me estuviera entrevistando para un puesto que ya sabía que no me iba a dar. ¿Qué querés que te diga? La verdad. Empecemos por ahí. Y claro, ahí es donde empieza todo. Yo ya había cruzado la línea. No una vez, sino varias. Y no solo con el cuerpo. Me fui de nuestra cama para meterme en otra, sí, pero antes de eso ya me había ido mentalmente muchas veces. Lo peor no fue acostarme con otro, lo peor fue haber dejado de sentir culpa la tercera vez. Porque la primera vez que pasó, volví a casa con las piernas temblando y la boca seca, como si acabara de cometer un delito. Pero a la tercera, ya me sabía el camino, ya no me latía el pecho al ver su coche en la cochera. Me volvía tranquila, como quien ha hecho algo necesario, no sucio. Ese fue el verdadero pecado. No el acto, sino la normalidad con la que lo repetí. Y ahora estaba él, con esa calma que dolía más que cualquier escándalo. No me pedía explicaciones. Me exigía la verdad. Y yo ni siquiera sabía por dónde empezar. ¿Hace cuánto lo sabes? Hace más de lo que pensás. Eso me desarmó. ¿Cuánto es más de lo que pensás? ¿Un mes? ¿2? ¿Desde el principio? ¿Desde esa vez que volví tarde del dentista y ni siquiera me había puesto anestesia? ¿Desde que me llamó por error mientras estaba en casa de ese otro y no le contesté? ¿Desde que empecé a ducharme apenas llegaba a casa, como si el sudor de otro fuera algo que pudiera disolverse con agua caliente? ¿Y por qué no dijiste nada antes? Porque quería ver hasta dónde llegabas. Eso me dejó muda. Pensé que estaba ganando tiempo. Que mientras no supiera nada, podía seguir respirando, podía seguir escapándome, podía seguir teniendo algo mío, algo que él no controlara, algo fuera del matrimonio, del alquiler, de los desayunos callados y las cenas frente al televisor. Pero no. Él había estado esperando. No por amor. No por miedo a perderme. Había estado esperando por otra razón. ¿Y ahora qué? Ahora vas a hacer las maletas. Se levantó, fue hasta el pasillo, abrió la puerta del armario y empezó a sacar cosas. Ya te hice un favor con la primera. No tengo tiempo para tus excusas, Clara. Escuchar mi nombre dicho así, con desprecio, me dio más vergüenza que cualquier insulto. Clara, como si fuera otra persona. Como si la Clara con la que se casó ya no existiera. Y quizás tenía razón. ¿Con quién?, preguntó mientras me lanzaba una bolsa de zapatos. No importa. A mí sí. Y no le respondí. Porque decir el nombre de otro hombre en esa casa habría sido escupirle en la cara. No porque no lo mereciera, sino porque eso ya era cruzar una línea que ni yo quería traspasar. Bastante había hecho ya. ¿Fue solo una vez? Mentir en ese momento habría sido inútil. Si realmente lo sabía desde hacía tiempo, seguro ya tenía todo, fechas, lugares, quizás hasta fotos.
No lo sé. Pero intuí que su pregunta no era para confirmar nada, sino para medirme. Para ver si aún tenía decencia o si iba a seguir escarbando en la mentira. No. Asintió, se rió por la nariz, caminó hacia la cocina y volvió con un sobre. Te dejo esto aquí. Es el contrato de separación. Lo firmé esta mañana. Lo vas a llevar a la notaría el jueves a las 10. Yo ya tengo cita. Si no vas, mando copia al despacho. ¿Estás loco? No. Estoy despierto. Me quedé ahí parada, sin saber si llorar, gritar, arrodillarme o darle una bofetada. No hice ninguna de las cuatro. Me agaché, empecé a guardar la ropa que él tiraba sin orden, como si fuera basura, y escuché cada crujido de las cremalleras como si fueran tiros. Cuando terminé, me senté en la cama con la maleta delante. Él seguía ahí. No se había movido. ¿Puedo saber qué vas a hacer con esto? Le señalé el contrato. Terminar lo que vos empezaste. Me fui esa noche. Pero no porque él me echara. Me fui porque entendí que esa casa ya no era mía. Ni lo era el silencio, ni los platos que quedaban sin lavar, ni el olor de su colonia en el baño. Me fui porque lo arruiné todo. Y lo peor es que no me arrepentía por lo que había hecho, sino por cómo había terminado. Yo creía que lo controlaba todo, que medía bien los riesgos, que era imposible que José Luis se diera cuenta porque cada movimiento estaba medido, cada excusa bien armada, cada coartada pensada con una anticipación casi quirúrgica. Él no era desconfiado, nunca lo había sido, y eso jugaba a mi favor. Tampoco era celoso, ni de esos que preguntan con quién hablas por WhatsApp o por qué tardas 5 minutos más en llegar del trabajo. Tenía una confianza ciega en mí, y yo jugué con eso como una idiota, como una mujer que se siente impune porque la rutina del otro la protege. El problema fue que me confié demasiado y subestimé su capacidad de observar. Fue un error, uno de muchos. Lo peor es que no se enteró por un descuido mío, sino por la combinación exacta entre su silencio y mi torpeza emocional. Lo que te voy a contar no lo sabe nadie, ni siquiera mis amigas más cercanas, porque si se lo contara a alguien, probablemente perdería hasta el poco respeto que me queda. La primera vez que pasó fue un jueves. No fue algo planeado, no hubo una cena romántica ni una tensión sexual acumulada durante semanas. Fue algo frío, impulsivo, casi mecánico. Ese día habíamos tenido una reunión interna en la agencia y después fuimos a tomar algo con un cliente al que llevábamos meses intentando cerrar. Era un tipo joven, de unos 30 y pocos, con un acento catalán muy marcado y un ego que le entraba apenas por la puerta. Se llamaba Mark, y no era guapo, pero sabía cómo hablar. Era de esos que no tienen miedo de mirarte fijo a los ojos y decirte lo que piensan, aunque lo piensen solo para seducirte. Esa noche me emborraché un poco, no mucho, solo lo justo para dejar de pensar en que tenía que volver a casa. Cuando me di cuenta, ya estábamos los dos fuera del bar, caminando en dirección a su hotel, como si eso fuera lo más lógico del mundo. No hubo conversaciones trascendentales, ni preguntas incómodas. Llegamos, subimos, y pasó lo que tenía que pasar. Al día siguiente me levanté temprano, me duché en su baño sin decir una palabra y me fui a la oficina fingiendo que todo seguía igual. Después de esa primera vez, hubo una segunda, y luego una tercera. Siempre con él, siempre en horarios que no despertaban sospechas, siempre con la excusa de reuniones, cierres de campaña, presentaciones con clientes. Mark no me pedía nada. No me llamaba. No me escribía. Solo aparecía cuando estaba en Madrid por trabajo, y yo lo usaba como válvula de escape. No era amor, ni pasión. Era otra cosa. Una especie de refugio sin preguntas ni reproches. No tenía planes de dejar a José Luis, no tenía fantasías con empezar algo con Mark. Era simplemente un lugar donde yo no tenía que fingir que todo estaba bien. Pero entonces empezó el deterioro en casa. José Luis dejó de ser indiferente y empezó a ser meticuloso. No me lo decía, pero me observaba. Me miraba cuando salía del baño, cuando me vestía, cuando contestaba el teléfono y decía que era del trabajo. Me hacía preguntas que antes no hacía. Me pedía que le contara más sobre mis días, que le mostrara fotos del equipo, que le enseñara los mails que me habían mandado con las nuevas campañas. Al principio creí que estaba queriendo reconectar, que algo en él había cambiado. Pero con el tiempo entendí que me estaba tanteando. No era interés, era verificación.
Lo noté una noche que llegué tarde y él me esperaba en la cocina, sentado, tomando un vaso de agua. Me preguntó cómo había ido la reunión, con quién había estado, si habíamos cenado. No me lo preguntaba como un marido interesado. Me lo preguntaba como un policía amable antes de ponerte las esposas. Un día, sin decirme nada, me pidió que lo acompañara a cenar a un sitio que me encantaba, uno al que no íbamos desde hacía años. Fue extrañamente romántico, cosa que me descolocó. Me compró flores, pidió mi vino favorito, y durante toda la noche no dejó de mirarme como si no supiera si seguir queriéndome o arrancarme de su vida de una vez. No tocó el tema, pero me lo dejó claro con cada palabra que no dijo. Al volver a casa me besó en la frente y me dijo, espero que todo esto no sea un teatro, Clara, porque si lo es, lo estás haciendo bastante mal. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala, sentada, fumando un cigarro tras otro, aunque ya había dejado de fumar hacía 2 años. Tenía la boca seca, el corazón acelerado, y una pregunta girando en la cabeza como una rueda sin freno. ¿Cómo lo supo? Porque estaba claro que lo sabía. No lo sospechaba, no lo intuía. Lo sabía. Y lo peor era que no me lo decía. Se estaba tomando su tiempo, como quien observa a su presa antes de clavarle el diente. La confirmación llegó una semana después. Salí del trabajo y tenía 5 llamadas perdidas de él. Eso era raro, porque José Luis jamás me llamaba a menos que fuera urgente. Le devolví la llamada y no contestó. Fui a casa directo y ahí estaba, en el salón, con el ordenador abierto, el volumen bajo y una expresión que no le había visto nunca. En la pantalla, una cámara de seguridad mostraba imágenes en tiempo real del portal del edificio donde estaba el hotel de Mark. No pregunté nada. Me senté. Me temblaban las manos. Hace semanas que sé la dirección. Hoy me tomé el día para ir hasta allí. Te vi entrar. No saliste sola. ¿Querés que te diga con quién? No respondí. Ya no tenía sentido negar nada. ¿Querés que te diga cuántas veces cruzaste esa puerta en los últimos 3 meses? No. Yo sí. 10. Hoy fue la número 11. Eso me quebró. El tono, la precisión, la calma con la que lo decía. No me gritaba, no lloraba, no me insultaba. Solo me narraba mi propio derrumbe como si fuera un noticiero, frío, detallado, implacable. Me levanté, intenté hablar, pero no me salía la voz. Me fui al baño, me miré al espejo, y sentí que tenía la cara de otra persona. Me lavé la cara, volví al salón, y ahí seguía él, sentado, sin moverse. ¿Desde cuándo tenés acceso a esas cámaras? Desde que me pregunté por qué mentías tanto con algo tan simple como una reunión. Y esa frase fue una puñalada. Porque no era una acusación, era una constatación. La conclusión de una serie de pruebas que él había reunido sin que yo lo notara. No necesitó revisar mi teléfono. No necesitó seguirme. Solo le bastó observar, pensar y conectar los puntos. Me había ganado. Me había superado. Me había leído. ¿Qué vas a hacer? Le pregunté con un hilo de voz. Lo que harías vos si fuera al revés. Y con eso se levantó, se fue a la habitación y me dejó sola en el salón, con la pantalla aún encendida mostrando la imagen de la puerta del hotel, vacía, fría, esperando que alguien más cometiera el mismo error que yo. La confrontación no fue una escena inmediata después del descubrimiento, porque José Luis no actuaba en caliente. Lo suyo era distinto. Era un tipo que necesitaba calcular, entender, desmenuzar todo antes de reaccionar. Eso hacía que cada movimiento suyo pesara más, porque cuando hablaba, era porque ya lo tenía decidido. Durante 3 días no cruzó palabra conmigo. Desayunábamos en silencio, dormíamos en extremos opuestos de la cama y cuando le hablaba, solo respondía con monosílabos. Me trataba como una extraña que se había colado en su casa. A veces ni siquiera me miraba. Y esa indiferencia era peor que cualquier grito. Yo sabía que tarde o temprano explotaría, pero no cuándo. Vivía en una tensión constante, sabiendo que el momento iba a llegar, y que cuando llegara, no iba a haber manera de detenerlo. El 4.º día fue sábado. Amanecí antes que él, preparé café, intenté que todo pareciera normal. Puse música baja en la cocina, lavé unos platos, me vestí sin pensar demasiado. Cuando lo escuché caminar por el pasillo, el corazón me dio un vuelco.
Entró, se sirvió café sin mirarme y se apoyó contra la encimera. Estuvo un rato en silencio, y yo supe que ese era el momento. Apagué la música y me quedé quieta. Él dejó la taza sobre la mesa, se cruzó de brazos y me dijo con una voz tan fría que me dolió más que cualquier ofensa. Decime la verdad completa. No el resumen que te conviene. Todo. Intenté hablar, pero las palabras me salían a trozos. No sabía por dónde empezar, ni qué versión contar. No había una manera limpia de hacerlo, todo iba a doler igual. Así que me senté y le conté. No inventé nada, no adorné, no omití. Le dije cuándo había empezado, con quién, cuántas veces, dónde. No usé nombres al principio, pero él me interrumpió. Decí su nombre. Mark. Asintió, y esa pequeña afirmación fue peor que cualquier grito. Se quedó mirándome unos segundos, luego se acercó, apoyó las manos sobre la mesa y dijo despacio. ¿Y qué te daba el que yo no? No supe qué contestar. Lo pensé, lo busqué dentro de mí, pero no había una respuesta que no lo destrozara más. Le podría haber dicho que no era él, que era yo, que necesitaba sentirme viva, que buscaba algo distinto, pero todas esas frases sonaban huecas, repetidas, inútiles. Así que le dije lo único que realmente era cierto. Nada. No me daba nada. Solo me hacía sentir que existía. Él soltó una risa corta, amarga, sin humor, como quien se ríe de su propia estupidez. Caminó por la cocina sin mirarme y luego se giró. ¿Y crees que eso justifica lo que hiciste? No lo justifica, pero lo explica. No, Clara. Lo explicaría si hubieras venido a decirme que estabas mal, que necesitabas ayuda, que algo no iba bien. Pero no lo hiciste. Elegiste mentir. Y eso no se explica, se paga. Se acercó otra vez, pero esta vez no me dio miedo. No levantó la voz, no hizo ningún gesto violento. Solo estaba ahí, frente a mí, con una calma que dolía. Lo que me destruía no era su ira, era su decepción. En un momento pareció querer decir algo más, pero se detuvo, respiró hondo y me miró como si buscara en mi cara alguna señal de remordimiento real. ¿Pensabas seguir viéndolo? No lo sé. Entonces sí. No, te juro que no. Clara, no jures nada. Ya no tiene sentido. Se fue al salón y se sentó en el sofá. Yo lo seguí. Me senté en el otro extremo, pero él no me miraba. Se frotaba la cara con las manos, como si quisiera borrarse los pensamientos. Pasó un rato largo hasta que volvió a hablar. ¿Él sabe que estás casada? Sí. ¿Y le importa? No. Entonces son tal para cual. Esa frase me atravesó. No porque fuera cruel, sino porque era cierta. Había aceptado la complicidad de un tipo que no tenía escrúpulos, igual que yo. Habíamos jugado con algo que no nos pertenecía y ahora estábamos pagando el precio. Quise decir algo, pero no encontré nada útil. Él me miró otra vez, y con una calma que me heló la sangre, dijo. Te vi entrar a ese hotel 11 veces. Una vez llorabas cuando saliste. Las demás parecías tranquila. Eso fue lo que más me dolió, ¿sabes? Que ya no te pesara. No podía sostenerle la mirada. La culpa era insoportable, pero lo peor era la precisión con la que recordaba todo. No se había inventado nada, no estaba exagerando. Sabía exactamente lo que había visto y cómo lo había visto. Me levanté, caminé hacia la ventana, y sin mirarlo, dije lo que llevaba días mordiéndome la lengua. Si querés que me vaya, me voy. Pero no me eches así. No me trates como si fuera basura. No hace falta que te eche. Ya te fuiste hace tiempo. La frialdad de esa frase me cortó el aire. Giré hacia él y vi en su cara algo que no había visto nunca, desprecio. No era enojo, ni tristeza. Era algo mucho más profundo, una especie de repulsión contenida. Se levantó, fue hasta la habitación y volvió con una carpeta en la mano. La tiró sobre la mesa. Ahí está todo. Los papeles, las cuentas, el seguro, el coche. No te quiero deber nada. Tampoco quiero que me debas. ¿Y qué pasa con nosotros? Nosotros ya no existimos. No lloré en ese momento. No podía. Era una mezcla de vergüenza,
ira y vacío. No podía soportar la idea de que él lo tuviera tan claro mientras yo apenas entendía cómo habíamos llegado a ese punto. Intenté acercarme, ponerle una mano en el hombro, pero la apartó con un gesto seco. No me toques. Fue la primera vez que me habló así en todos nuestros años juntos. Me quedé paralizada. Él se fue a la cocina, se sirvió otro café y me dio la espalda. No había nada más que decir. Pasaron varios minutos en silencio hasta que volvió a hablar. Te voy a pedir una sola cosa. No vuelvas a buscarme. No me escribas, no me llames, no vengas a casa de mis padres, no intentes arreglar lo que rompiste. No quiero verte. Quiero olvidar que te conozco. Eso fue lo que me terminó de romper. Me levanté, tomé las llaves, salí sin mirar atrás. Caminé sin rumbo por las calles, sin saber a dónde ir. Me sentía vacía, sin aire. Entré a un bar, pedí un vino, y me quedé mirando la copa sin tomarla. No era tristeza lo que sentía, era algo distinto, una especie de pérdida que no se puede poner en palabras. Había destruido mi vida sin un motivo claro, sin un objetivo, sin siquiera haber ganado algo a cambio. Todo por una búsqueda absurda de atención, por una necesidad estúpida de sentir algo. Cuando volví a casa al día siguiente, él ya no estaba. Había dormido en otro sitio, no sé dónde. Lo supe porque la cama estaba intacta y su cepillo de dientes había desaparecido. En el salón, sobre la mesa, había una nota corta, escrita con su letra. Decía, no hace falta que me expliques nada más. Ya te entendí. Esa fue la última noche que dormimos bajo el mismo techo. A partir de ahí todo cambió. Él dejó de ser mi marido y yo dejé de ser su esposa. Lo que vino después no fue silencio, fue algo peor, la planificación exacta de su venganza, algo que no imaginaba ni en mis peores pesadillas. La venganza de José Luis no fue inmediata ni impulsiva, fue planificada con una precisión que solo puede tener alguien que ha sido traicionado de la forma más directa. No me gritó, no me buscó, no trató de exponerme delante de nadie. Durante 2 semanas no tuve noticias suyas, ni mensajes, ni llamadas, ni correos. En ese tiempo, intenté volver a trabajar, mantener una rutina, fingir que podía continuar con mi vida. Pero algo me decía que eso no era todo, que su silencio no era resignación sino preparación. Lo confirmé cuando me llegó un correo del Departamento de Recursos Humanos de la agencia donde trabajaba, citándome a una reunión urgente de carácter confidencial. No me imaginé lo que iba a pasar, aunque por dentro sentía que el golpe venía de su lado. Fui a la oficina con el estómago revuelto. Me esperaban la directora, el jefe de cuentas y el abogado de la empresa. Había un ambiente tenso, incómodo. Cerraron la puerta y la directora me pidió que me sentara. Tenía una carpeta frente a ella y no levantaba la vista. Empezó a hablar sin rodeos, con ese tono seco que usan cuando no quieren involucrarse emocionalmente. Dijo que habían recibido información sobre un comportamiento inapropiado con un cliente, que eso violaba el código interno de la empresa y que estaban obligados a actuar. En ese momento supe que era él. Nadie más podía haber tenido acceso a esos detalles. Mark era cliente de la agencia, y por lo tanto, lo que había pasado entre nosotros podía interpretarse como una falta grave. ¿Quién envió esa información?, pregunté. La directora dudó un segundo, pero al final lo dijo. José Luis López. Adjuntó correos, fechas, grabaciones de llamadas y extractos de facturación donde se demuestran vínculos económicos con el cliente fuera de los procesos internos. Lo había hecho. Había juntado pruebas, no solo de mi relación personal con Mark, sino de todo lo que pudiera parecer un conflicto de intereses. No era mentira, Mark había pagado algunas comidas y viajes que, según las normas, debía haber declarado. Pero nunca pensé que eso podría volverse en mi contra. José Luis lo había documentado todo. No dejó espacio para dudas. La empresa me suspendió de inmediato y me pidió entregar mis credenciales. No discutí. Sabía que no serviría de nada. Había perdido mi trabajo en menos de 1 hora. Salí de la oficina con la sensación de que el suelo se me abría. No sentí rabia, sentí impotencia. Había dedicado años a ese lugar, trabajando más horas de las que debía, sacrificando fines de semana, aceptando presiones. Y ahora todo se había ido, no por una falta laboral, sino por un error personal que él había convertido en arma. Llamé a Mark apenas llegué a casa.
No contestó. Le escribí y me respondió 2 horas después, con un mensaje seco: no me escribas más. Esto me está costando demasiado. Lo entendí al instante. Su empresa también había sido notificada. José Luis no se había limitado a destruirme a mí, había destruido también al hombre con el que me había traicionado. A las pocas horas recibí un correo de él, de José Luis. No tenía asunto. El cuerpo del mensaje decía: te dije que no me subestimaras. No había insultos, ni amenazas, solo esa frase. Era su manera de decirme que todo lo que me estaba pasando era apenas el principio. Lo ignoré. Pensé que no podía hacerme más daño, que lo peor ya había pasado. Me equivoqué otra vez. 3 días después, mi cuenta bancaria apareció vacía. Fui al banco, convencida de que era un error. No lo era. José Luis había transferido el dinero de nuestra cuenta conjunta a otra de la que yo ya no era titular. Legalmente podía hacerlo, porque el contrato de separación aún no estaba firmado y él seguía figurando como cotitular principal. Cuando intenté reclamar, el banco me dijo que no había irregularidad. Me quedé con menos de 200 euros y las facturas del mes siguiente por pagar. Fui a su casa a buscarlo, pero ya no vivía allí. El portero me dijo que había entregado las llaves hacía una semana. Llamé a su madre, no contestó. Llamé a su hermano, tampoco. Nadie de su entorno volvió a hablarme. Era como si me hubieran borrado. Lo había conseguido, me dejó sin trabajo, sin dinero y sin red. Empecé a buscar piso porque no podía seguir pagando el alquiler del que teníamos juntos. En el contrato figurábamos los dos, pero él ya había enviado un correo a la inmobiliaria explicando que abandonaba el contrato y que yo debía asumirlo por completo o marcharme. No podía asumirlo. En un mes tenía que entregar el piso. Pasé días enteros buscando uno pequeño, en un barrio más barato, pero todos pedían nómina, y yo ya no tenía trabajo. Intenté encontrarlo. No por reconciliarme, sino para entender por qué estaba haciendo todo eso con tanto cálculo. Una tarde lo vi por casualidad en el centro, saliendo de una cafetería. Iba con un sobre en la mano. Lo seguí un par de calles sin que me viera y lo vi entrar a un despacho de abogados. Esperé fuera casi 1 hora. Cuando salió, me acerqué. No se sorprendió al verme, como si lo hubiera previsto. ¿Qué más querés?, me dijo sin levantar la voz. Quiero entender qué estás haciendo. Ya me quitaste todo. ¿Qué más querés? Justicia. Esto no es justicia, José Luis, es crueldad. No. Crueldad fue lo que hiciste vos cuando me mirabas a la cara sabiendo que esa misma noche ibas a acostarte con otro. Lo mío es consecuencia. Intenté tocarle el brazo, pero retrocedió. Déjame en paz, Clara. Ya no tenemos nada que hablar. Firma los papeles. Y si te queda algo de dignidad, desaparece. No respondí. Me quedé parada en la acera, viendo cómo se alejaba. No lo seguí. Esa fue la última vez que lo vi en persona. A partir de ahí, su venganza siguió a distancia, pero igual de efectiva. Mandó a mis padres una carta con copia del expediente de mi despido. Les escribió un texto breve donde decía que lamentaba lo ocurrido y que esperaba que algún día entendieran por qué no podía perdonarme. Mi madre me llamó llorando. Mi padre no me habló durante semanas. José Luis había conseguido aislarme incluso de mi familia. No se conformó con humillarme profesionalmente, quería que todos supieran quién era realmente, o al menos su versión de eso. Pasaron 2 meses. Encontré trabajo temporal en una tienda de ropa, cobrando la mitad de lo que ganaba antes. Vivía en un estudio pequeño en Vallecas, con paredes finas y muebles de segunda mano. Había perdido casi todo lo que había construido en 10 años, y lo peor es que no podía culpar a nadie más que a mí. Un día recibí una carta certificada. Era una notificación del juzgado. José Luis había iniciado el proceso de divorcio formal con una cláusula en la que me pedía indemnización por daño moral y perjuicio reputacional. No lo podía creer. Consulté con una abogada, pero no tenía dinero para pagarle más que una consulta. Me dijo que era difícil, pero no imposible, que él estaba intentando arruinarme por completo, que necesitaba que yo no me levantara. Esa noche me quedé despierta hasta tarde, repasando cada detalle de los últimos meses. No había dejado nada al azar. Me había destruido sin levantar la voz,
sin ensuciarse las manos, solo con datos, correos, documentos, precisión. Lo había hecho paso a paso, sin un error. Y lo peor era que no podía odiarlo. Lo entendía. Si me hubiera pasado lo mismo, tal vez habría hecho algo parecido. Había querido justicia, y se la había dado a sí mismo. La última parte de su venganza llegó en forma de mensaje. Un día, mientras estaba en el trabajo, recibí un correo desde una cuenta nueva. Solo tenía un adjunto, una foto mía con Mark en el hotel, de espaldas, saliendo de la habitación. El texto decía: no hace falta que lo publiques, ya lo hice. Busqué mi nombre en redes sociales y lo encontré. Había creado un perfil falso con mi foto y había subido la imagen, acompañada de un texto corto: así se agradecen 11 años de fidelidad. El daño ya estaba hecho. Tuve que cerrar mis cuentas. En cuestión de horas, todos mis conocidos lo habían visto. Esa fue la última jugada. No quedaba nada más que perder. Me quedé sentada frente al ordenador, mirando la pantalla en blanco, sin llorar, sin moverme. Solo pensando que eso era lo que quedaba de todo lo que habíamos sido: un archivo, una exposición, una venganza ejecutada con precisión. Y lo entendí. No lo hacía por odio. Lo hacía para borrar cualquier posibilidad de perdón. Pasaron 3 semanas desde la publicación de esa foto antes de que volviera a saber algo más de él. No respondió mis correos, no leyó los mensajes que le dejé en la bandeja de voz, no se presentó a las audiencias preliminares del divorcio, delegó todo en un abogado que no tenía interés en mediar ni en negociar. Yo vivía en automático. Me levantaba, iba al trabajo, volvía al piso miserable en Vallecas y pasaba las noches sin hablar con nadie. A veces me ponía frente al espejo a ver si reconocía algo de mí, pero ya no quedaba nada. La gente en la tienda me miraba con lástima cuando creía que no los veía. Sabían lo que había pasado. Esa imagen mía con Mark había circulado por más perfiles de lo que podía imaginar. Me había convertido en una advertencia ambulante. Una historia que la gente contaba con ese tono moralista y asqueroso que usan cuando quieren sentirse superiores. Una noche, al cerrar la tienda, lo encontré esperándome en la acera de enfrente. Estaba apoyado contra una farola, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en mí. Tardé en reaccionar. No me lo esperaba. Llevaba semanas rogando por ese momento y, cuando por fin llegó, sentí un miedo extraño, no físico, sino emocional. Un miedo a no saber qué decir, a quedar en ridículo, a que me mirara como si yo ya no fuera nadie. Me acerqué despacio, con cautela, como si cualquier palabra pudiera hacer que se diera la vuelta y desapareciera para siempre. ¿Viniste a seguir hundiéndome o ya te aburriste de ganar? Le pregunté sin rodeos, deteniéndome a 1 metro de él. Vine a hablar, respondió. Eso es todo. Una vez. Una sola. Asentí, no dije nada más. Caminamos en silencio hasta una cafetería vacía que quedaba a 2 calles. Nos sentamos en una mesa del fondo. Él pidió un café solo. Yo, agua. No hablamos durante los primeros 5 minutos. Parecía como si los dos estuviéramos esperando que el otro rompiera el hielo. Al final, fui yo la que habló. No tengo justificación. Lo sabes. No vine a darte explicaciones, porque ya te las di todas y ninguna te alcanzó. Vine a escucharte. Si tenés algo que decir, decímelo. No me voy a defender. Él me miró fijamente. Había en sus ojos algo nuevo, un cansancio distinto. No era rabia. Era una especie de agotamiento moral. De alguien que ya no busca ganar, sino cerrar. ¿Alguna vez te importó lo que teníamos? Me preguntó. Sí. ¿Cuándo? Siempre. Aunque no lo creas. Si te hubiera importado, no habrías hecho lo que hiciste. No. Si me hubiera importado de verdad, lo habría detenido. Tenés razón. Pero eso no significa que no me importara. Solo significa que fui una cobarde. Él desvió la mirada. Jugaba con la taza entre las manos. La giraba como si tratara de encontrar la forma de vaciarla sin quemarse. ¿Te das cuenta de que me borraste? Dijo después. Me volviste invisible en tu vida sin que yo lo supiera. Vivíamos juntos y yo no existía para vos. Me mirabas todos los días como si nada. Dormías a mi lado, me abrazabas,
me hablabas de cosas normales. ¿Cómo hacías para sostener esa mentira tanto tiempo? No lo sé. Me anestesié. Me repetía que no te estaba haciendo daño porque vos no lo sabías. Me convencí de que si lo controlaba bien, no iba a tener consecuencias. Fue una forma de justificar lo injustificable. No sabes la cantidad de veces que me imaginé esta conversación, dijo él, levantando la vista. Pensé en gritarte, en insultarte, en romper cosas. Y ahora que estás acá, no me sale nada. Estoy vacío. Me arrancaste algo que no puedo recuperar. ¿Qué querés de mí? Nada. ¿Ni siquiera que te pida perdón? ¿Para qué? El perdón sirve cuando hay posibilidad de volver a empezar. Nosotros no tenemos eso. No quiero que volvamos. No después de todo lo que pasó. Pero sí quiero que entiendas algo. Yo no te fui infiel porque buscara algo mejor que vos. No fue una competencia. No fue por aburrimiento. Fue porque yo no sabía cómo decirte que me sentía muerta adentro. Y cuando lo supe, ya era tarde. ¿Y pensás que eso me consuela? No. Pero es lo único que me queda. Decirte la verdad sin esperar que me perdones. Solo para que lo sepas. Hubo un silencio largo. El café ya se había enfriado. La cafetería seguía casi vacía. Él sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y lo puso sobre la mesa. Lo empujó hacia mí con un gesto lento. Acá están los papeles firmados. Podés presentarlos cuando quieras. No pienso ir a la audiencia. No quiero más jueces, más abogados, más trámites. Solo quiero cerrar esto. Tomé el sobre sin abrirlo. Lo guardé en el bolso. Sentí un nudo en la garganta, pero lo tragué. No podía permitirme llorar delante de él otra vez. ¿Alguna vez me vas a perdonar? Pregunté, casi en susurro. No, dijo sin titubear. Pero con el tiempo, tal vez deje de odiarte. Eso me basta. Se levantó, dejó dinero sobre la mesa y me miró por última vez. No me busques más. No me escribas. No quiero saber de vos. No importa si mañana cambias, si te pasa algo, si querés contarme que te arrepentís. No quiero saber. Lo nuestro terminó el día que cruzaste esa puerta con otro. Me levanté después que él. Lo vi alejarse por la ventana. No corrí. No lo llamé. Me quedé sentada, sola, en la mesa del fondo de una cafetería que cerraba en media hora. Revisé el sobre. Todo estaba en orden. El divorcio express, sin bienes en disputa, sin hijos, sin necesidad de verse otra vez. Todo limpio. Todo lógico. Todo definitivo. Salí a la calle con el papel en la mano y sin saber a dónde ir. No tenía a quién llamar. No tenía con quién hablar. Solo quedaba volver a casa, firmar y entregar. Pensé en la última frase que me dijo, no quiero saber de vos. Era eso lo que más dolía. No el rechazo, no el castigo. Sino esa frialdad definitiva. Me había convertido en alguien que no merecía ni siquiera ser recordada. Y quizá eso era justo. Me metí en el metro, viajé sentada mirando al vacío, con el sobre en el regazo y el recuerdo de su cara cuando me dijo que lo borré sin que lo supiera. Y por primera vez en meses, lloré. No por el divorcio. No por la venganza. No por lo que había perdido. Lloré por haber destruido a alguien que de verdad me quiso. Lloré porque ya no había vuelta atrás. Y lo peor es que yo lo sabía desde el principio. Firmé el divorcio una semana después de esa conversación. Fui sola al juzgado, entregué los papeles y firmé sin leerlos otra vez. No hacía falta. Ya sabía lo que decían. No hubo audiencia, ni reunión con abogados, ni notificación formal de cierre. Solo un sello, una firma, una fecha. Lo nuestro se terminó como terminan las cosas que ya estaban rotas desde mucho antes, en silencio, sin ceremonia, sin testigos. Cuando salí del edificio, no sentí alivio ni tristeza, sentí vacío. No había nada más que pudiera perder. No tenía pareja, no tenía casa, no tenía trabajo estable, no tenía círculo social, no tenía respeto ajeno. Me había quedado sola. Y por primera vez, acepté que era el precio de mis propias decisiones.
Pasé las semanas siguientes tratando de reconstruir una rutina. Cambié de turno en la tienda para no cruzarme con ciertos clientes que me miraban con lástima o con morbo. Me mudé a otro estudio, todavía más pequeño, en un barrio donde nadie me conociera. Me alejé de todos, incluso de mis padres. Mi madre me escribía a veces, mensajes cortos, preguntándome si estaba bien. No le respondía. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo decirle que estaba viva pero no bien. Que no necesitaba consuelo ni sermones, sino tiempo. Tiempo para entender en qué momento me convertí en la persona que era ahora. Empecé a ver a una psicóloga. No por recomendación, sino porque un día me desperté con la sensación de que si no hablaba con alguien, iba a explotar. Pedí cita en una clínica del barrio, me atendió una mujer de unos 50 años que no me preguntó por qué estaba ahí. Solo me dijo que hablara cuando quisiera. En la primera sesión no hablé mucho. En la segunda, empecé a contar lo que había pasado. En la cuarta, lloré sin poder controlarlo. Me preguntó por qué lo había hecho. Le dije que no lo sabía. Me dijo que eso era mentira. Que siempre sabemos por qué. Que otra cosa es no querer admitirlo. ¿Qué perdiste exactamente? Me preguntó en la sexta sesión. Todo, le dije. ¿Todo qué? Todo lo que construí. ¿Y lo que sos? Eso también. ¿O lo que eras? No supe qué responder. No sabía si seguía siendo la misma Clara o si esa versión ya estaba muerta. Empecé a escribir lo que pensaba después de cada sesión. Hacía años que no escribía nada que no fuera trabajo. Llené cuadernos enteros. No eran cartas para José Luis. No eran diarios. Eran intentos torpes de poner en orden lo que había dentro de mi cabeza. A veces eran listas de errores. Otras veces, escenas que me dolían. A veces escribía lo que él me dijo en esa cafetería, palabra por palabra. No para victimizarme, sino para no olvidarlo. Porque merecía recordar el daño que causé, no para cargarlo como castigo, sino para no repetirlo nunca más. Recibí una oferta de trabajo en una pequeña agencia que apenas estaba empezando. El sueldo era bajo, el equipo reducido, las condiciones precarias. Pero era algo. Acepté sin pensarlo mucho. Me daban libertad para trabajar desde casa y eso me permitió reorganizar mis horarios. Empecé a cocinar otra vez, a salir a caminar sola, a leer. Cosas que había dejado de hacer cuando vivía con él. A veces me encontraba pensando en cómo estarían las cosas si no lo hubiera arruinado. Me lo imaginaba con otra mujer, feliz, sin mirar hacia atrás. No sentía celos. Sentía tristeza. No por haberlo perdido, sino por no haber sabido cuidarlo cuando lo tenía. Volví a ver a Mark una sola vez. Me lo crucé en un supermercado del centro. Iba con otra mujer. Me miró, bajó la vista y siguió caminando. No me dolió. Solo me recordó que todo lo que había pasado con él fue una cadena de errores sin sentido. No me había dado amor, ni estabilidad, ni comprensión. Solo me dio una distracción que me costó demasiado caro. Y él también lo pagó. Me enteré después de que había sido despedido de su empresa y que se había mudado a Barcelona. Supongo que también intentaba empezar de nuevo. Pero yo ya no era parte de esa historia. Ni quería hacerlo. Un día encontré por casualidad una carpeta vieja en uno de mis correos. Estaba llena de fotos de José Luis y yo. Vacaciones, cumpleaños, cenas. No las abrí. Las borré sin mirar. No por odio. Sino porque ya no necesitaba verlas. No había nada que me sirviera en esas imágenes. Lo que teníamos quedó atrás. Él también quedó atrás. No volví a saber nada de él. No supe si rehizo su vida, si cambió de ciudad, si encontró a alguien nuevo. Y aunque al principio me obsesionaba la idea de saberlo, después dejé de buscar. Porque comprendí que había cruzado una línea que no tiene retorno, y que la única forma de avanzar era dejar de mirar hacia los escombros. No me considero una víctima. Ni una heroína. Soy responsable de lo que hice. Asumo cada consecuencia. Sé que lo lastimé más de lo que puedo reparar. Y sé que él me lastimó después, no por crueldad, sino por desesperación. A veces, el dolor de una traición no se canaliza en lágrimas, se canaliza en precisión, en venganza,
en desmantelar pieza por pieza a quien te destruyó por dentro. Y lo entiendo. No justifico lo que hizo conmigo después, pero no lo odio por hacerlo. Me enseñó algo que no había querido aprender, que el amor no te protege de las decisiones estúpidas, y que cuando cruzas ciertos límites, no hay redención que alcance. Hoy no tengo pareja. Ni la busco. No me interesa compartir mi vida con nadie hasta que no sienta que tengo algo que ofrecer que no esté manchado. Estoy enfocada en trabajar, en pagar mis deudas, en reconstruir el respeto de mis padres, que de a poco han empezado a hablarme de nuevo. No espero que todo vuelva a ser como antes. Solo espero poder mirar hacia adelante sin sentir que cada paso es una penitencia. Hay días buenos y días miserables. Pero al menos ahora duermo sabiendo que, aunque destruye algo valioso, también aprendí lo que significa perderlo todo y seguir respirando. Tal vez algún día vuelva a enamorarme. O tal vez no. Tal vez vuelva a tener una casa con alguien, a compartir la cena y las mañanas. O tal vez no. Lo único que sé es que la próxima vez no voy a mentirme a mí misma. No voy a ignorar las señales. No voy a buscar en otros lo que debería haber hablado en casa. Y sobre todo, no voy a subestimar a nadie, ni voy a usar el silencio como escudo. Porque si algo me dejó toda esta historia, es que la honestidad, por dolorosa que sea, siempre cuesta menos que la mentira. Esto no es una historia de redención. Es una historia de consecuencia. No sé si merezco que me perdonen. Pero sí sé que merezco entender qué hice y por qué. Y eso, aunque no me devuelva nada, al menos me da algo que José Luis ya no me va a volver a dar nunca: claridad.